Primero decirles que la política farmacéutica del gobierno de la República descansa en una premisa fundamental, que es tener un mercado plenamente abastecido de productos, insumos para la salud, todos seguros, de calidad y eficaces, pero la premisa es que cada vez tengamos mayor número de productos, ampliar la competencia, ampliar las reducciones de precio y ampliar las alternativas de innovación, desde luego, para que nuestro objeto jurídico tutelado, que se llama paciente mexicano, cada vez tenga frente a sí mejores alternativas de tratamiento a mejores precios. Desde luego, esta premisa de política pública descansa en 4 ejes fundamentales y hoy vamos a hacer énfasis en el primer eje de esta política, que es tener un ente regulatorio, que es la COFEPRIS, que garantice seguridad, calidad y eficacia tanto previo a la entrada de los productos al mercado, esto es muy importante definirlo a esta altura de la presentación, como en la comercialización misma de los productos. La COFEPRIS no termina su trabajo de garantizar calidad, seguridad y eficacia cuando emite un registro sanitario. Ahí inicia una responsabilidad muy importante de darle seguimiento al mercado. Como ustedes saben, nuestro Plan Nacional de Desarrollo contempla como una de sus metas estratégicas buscar un México próspero. Una de estas líneas de acción del México próspero que ha de manera muy clara subrayado el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es fomentar la economía por medio de acciones que aseguren que la misma sea incluyente y equitativa. También otra de las metas estratégicas trazadas por el Plan Nacional de Desarrollo es alcanzar un México en paz. Y como una de las líneas de acción de este eje es ejecutar tareas para abatir el comercio ilegal. A partir de estos ejes, el gobierno de la República impulsa una política de combate a la ilegalidad, desde luego para promover a los sectores formales y en el campo de la salud para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos, sobre todo porque en materia sanitaria de lo que estamos hablando es de la salud de la población. La COFEPRIS tiene que cerciorarse de muchos elementos previos y posteriores a la comercialización de los medicamentos. Primero, todos los medicamentos deben de probar sus capacidades curativas a través de estudios clínicos en animales y humanos, los famosos estudios fase 1, 2 y 3. Desde luego, para un medicamento innovador tiene que presentar evidencia de que es curativo y por eso, previo a su entrada al mercado, tiene que evidenciarlo con este tipo de estudios que son prolongados, que son complejos, que son costosos y que garantizan que el paciente tenga en sus manos el mejor producto. Para efectos de medicamentos genéricos, como también todos ustedes saben, se requieren de estudios de biocomparabilidad para poder demostrar que estamos hablando de la misma sal. También, y como punto subyacente a todos los procesos farmacéuticos, se necesita tener previo al registro sanitario un certificado de buenas prácticas de manufactura. Una de las principales actividades de la COFEPRIS implica la emisión de estos certificados y de todas las instancias regulatorias en el mundo. Incluso existen mecanismos de intercambio de certificados de buenas prácticas de manufactura para eliminar costos de transacción en la economía por diversas instancias regulatorias. También en el proceso de producción se debe de llevar un estricto control de calidad de los insumos que se utilizan en cualquiera de los puntos, ya sea los principios activos de los medicamentos o el agua que se utiliza en los procesos para su manufactura o cualquier otro elemento externo
que vayamos a adicionar al producto terminado. Y también todo ese proceso se tiene que reflejar en el orden que le dé el fabricante a lo que produce. Divide su producción en lotes, a esos lotes les atribuye una fecha de caducidad y les atribuye características de información de seguridad para los consumidores. También se tiene que garantizar en todo proceso de manufactura farmacéutica una condición óptima de los lugares de almacenaje, no solamente en la manufactura, sino a través de las redes de distribución y venta en nuestra cadena. Por ello podemos decir en este día que en el ejercicio de sus facultades de verificación, la COFEPRIS decomisó y procederá a la destrucción de 166 toneladas, ahora vamos a ver los órdenes de magnitud, de 166 toneladas de medicamentos que incumplían con estas características que acabo de describir de manera muy específica y muy clara. Nosotros cuando actuamos en materia de verificación sanitaria tenemos que respetar el proceso legal y el procedimiento. Abrimos las verificaciones con actas, cerramos las actas con dictámenes y esos dictámenes son prueba plena de irregularidades en los procesos. Por eso en este momento ya estamos como COFEPRIS, una vez terminado este proceso que empezó con una verificación en julio, ya estamos en posición de decir que este decomiso causó estado y que se procederá a la destrucción del producto con riesgo sanitario. Estas 166 toneladas equivalen al 130% del total de los medicamentos asegurados por COFEPRIS en los últimos 3 años. Estamos hablando del decomiso más importante de la historia de la existencia de la COFEPRIS en un solo operativo. ¿Y cuáles son las causales de actuación de la COFEPRIS donde se provocan irregularidades que son sancionables por nuestro sistema jurídico? ¿Qué se encontró respecto de ese producto? Simple y llanamente no se contaba respecto de esos lotes con certificados de buenas prácticas de manufactura. La regla 1 de la manufactura regulada farmacéutica se rompió con esta mercancía. Tampoco los fabricantes acreditaron el origen de la materia prima, que es un sector sumamente regulado. Hay que acordarnos que la materia prima también está sometida a buenas prácticas de manufactura y también está sometida a reglas muy estrictas respecto de su origen. Tampoco se demostraron controles para rastrear los medicamentos. Elementos de rastreabilidad no estaban adicionados a estos productos terminados, por lo que también se encontró que se carece de evidencia de la potencia de los propios medicamentos. Esto quiere decir que si se hubiera ingerido alguno de ellos, no se hubiera contado con una de las características más importantes de un medicamento, que es la potencia. Se encontró también una falta grave respecto de los equipos de manufactura, donde encontramos deficiencias en las condiciones sanitarias de los mismos. Se detectó también producto a granel que no contaba ni con número de lote, ni tampoco con fecha de caducidad. Y por último, encontramos en estas 3 empresas, que por cierto son Medicinas Láser SADCB, Laboratorios Farmadem SADCB y Material Médico de Occidente SADCB, también se encontró que no existían las condiciones óptimas ni de temperatura ni de humedad para efectos de almacenar fármacos que van a ser consumidos por los pacientes. Las sustancias aseguradas corresponden a tratamientos de gastritis, de colitis, algunos medicamentos para dolores y fiebre, paracetamol, también para reducir hipertensión,
para tratar la hipoglucemia y también algunos anticonvulsivos. Con este aseguramiento incrementa en 458% los aseguramientos en cantidades respecto del 2012. Pasamos de un 2012 de 31 toneladas a un 2013 de 173 toneladas. Y todavía comparando con 2011, que fue un año bastante productivo en aseguramientos, casi duplica este aseguramiento con lo que ya llevábamos la cantidad de medicamentos irregulares. También en materia de operativos, se incrementó en casi 300% el número de operativos de 2010 al periodo 11, 12 y 13. Las suspensiones a los establecimientos no van a ser levantadas hasta que se garanticen las condiciones óptimas de operación, si es que esto sucede. También vamos a proceder junto con la industria a destruir el medicamento asegurado a través de el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos, el SINGREM. También iniciaremos procedimientos de sanciones y multas muy altas para sancionar estas conductas tan peligrosas, y desde luego seguiremos las denuncias presentadas ante el Ministerio Público de la Federación. Como parte también de esta estrategia de combate a la ilegalidad, a mí me gustaría hacer un corte del 2013 de cómo vamos en las principales sustancias que tienen un mercado ilegal y que tienen también puesto el ojo de la COFEPRIS para efectos de atacarlas de manera frontal. Empecemos con tabaco ilegal. Hay que decir que a partir de la publicación de la Ley General para el Control del Tabaco, esto fue en 2010, la COFEPRIS incrementó de manera muy sustancial los aseguramientos de tabaco ilegal. Estamos hablando de un 2010 de 40,000 cigarros asegurados contra un 2011-2013 de 204,471,139 cigarros asegurados. Esto habla que de 2010 a 2013 el incremento fue de casi 512,000%. Solamente en el 2013 llevamos asegurados 56,188,000 cigarros, lo que equivale al 113% respecto del promedio de aseguramientos de los últimos 3 años. En materia de tabaco ilegal, también en materia normativa, se emitieron 6 alertas regionales respecto de 100 marcas ilegales que hemos identificado en los aseguramientos en los últimos 3 años. Esto implica que las entidades federativas ya tienen una orden de la COFEPRIS para que retiren de los anaqueles ese tabaco, y también decir que estamos trabajando junto con el SAT para reducir a 9 las aduanas receptoras del tabaco ilegal. Con esto vamos a hacer mucho más rigurosos los puntos de entrada de tabaco ilegal para efectos de prevenir incrementos adicionales en el ingreso de esta mercancía. También en tabaco ilegal decirles que en lo que va del 2013 hemos aumentado a 310 las visitas a los establecimientos, hemos aplicado 44 suspensiones temporales y hemos también multado a los establecimientos por alrededor de 6 millones de pesos. También hemos suscrito ya 28 convenios para compartir esta responsabilidad con los estados de aplicación de la ley federal, y en los próximos días es relevante decirles que el Distrito Federal publicará conjuntamente con la COFEPRIS el convenio de colaboración para la implementación de las medidas en contra del tabaco en el territorio de la capital de la República. Y también en la próxima edición
de los pictogramas. Hemos trabajado con CONADIC ya en ser mucho más gráficos y en ser mucho más explícitos en advertir los graves riesgos que conlleva el consumo de tabaco en general. No solamente el ilegal, el consumo del tabaco que hoy se comercializa tiene que estar precedido y advertido de los graves riesgos que conlleva a la salud humana, y por eso vamos a ser muy asertivos en los próximos pictogramas. En materia de productos Milagro, como todos ustedes saben, en el 2013 los aseguramientos ya superaron el 1,000,000 de unidades. Estamos hablando de 1,088,000 unidades de productos Milagro, lo que representa un 264% de incremento respecto del año pasado, y todavía no termina 2013. También el incremento es considerable. En materia de alcohol ilegal, en los últimos 3 años hemos incrementado a un ritmo de casi 100% al año los aseguramientos, y pasamos de un 2010 de menos de 100,000 litros a casi 400,000 litros en el 2011-13. En materia de dispositivos médicos irregulares, el 2013 es un año muy exitoso en materia de aseguramiento. Estamos hablando de un incremento de un 11,500%, pasamos de 10,500 dispositivos médicos irregulares asegurados a 1,224,000 unidades de estos productos. En suma, los aseguramientos respecto al 2010, contando 11, 12 y 13, se han incrementado en 66,000%, subrayando que las 166 toneladas hoy anunciadas superan con mucho todo lo que se había asegurado en la historia de medicamentos ilegales por parte de la COFEPRIS. Lo que podemos decirles hoy es que la COFEPRIS refrenda, junto con la Secretaría de Salud y junto con el sector productivo, que me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, refrendan su compromiso con el combate a la ilegalidad, con encarecer cada día más los costos asociados a la ilegalidad y facilitar cada vez más e incentivar cada vez más la actividad económica productiva legal para efectos de cuidar la salud con una mucho mayor voluntad y alcance, y desde luego para buscar que nuestro sector farmacéutico siga creciendo cada vez de manera más ordenada y ejecutar de manera muy clara la ley a los que la ofenden y a los que la incumplen. Muchas gracias.